son los ecosistemas? ¿Ya? Los ecosistemas, y acá tenemos, a ver, dice, partamos por en medio, son o constituye la interacción de factores vivos y no vivos. Ejemplo, factores bióticos son los factores vivos, es decir, los bióticos son los que tienen vida. Bio significa vida. Los bióticos, los que tienen vida. Plantas y animales. Si hablamos de animales, también hablamos entonces del hombre, ¿no? Bien. Y los no vivos, que son los factores abióticos. ¿Ya? Los factores abióticos son los no vivos. Temperatura, precipitación, suelo, lluvia, precipitación, radiación solar, podemos decir temperatura, clima, agua, aire, lluvia. Esos son los factores, los suelos, son factores abióticos que no tienen vida. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos entonces que los ecosistemas constituyen la interacción de factores vivos y no vivos, factores bióticos o abióticos. Bien, son también autosostenibles y autorregulables. Un ejemplo como el parque de Yellowstone en Estados Unidos. Con la reintroducción de los lobos al Parque Nacional, mejorando la salud de todo el ecosistema. Es decir, deben estar todos sus componentes abióticos y bióticos para que este ecosistema sea sostenible y se pueda autorregular. Bien. Y tenemos los niveles tróficos. ¿Ya? Y los niveles tróficos, ¿cuáles son? A ver, los niveles tróficos. Tenemos a los productores, en este orden. Los niveles tróficos, los niveles referidos a las formas de vida de acuerdo a la alimentación que tienen, a cómo se alimentan y a partir de ahí cómo viven. Tú sabes que si no comes, no te alimentas, no puedes vivir. Igual que con el agua, ¿no? Tampoco se puede vivir. Bien, niveles tróficos. Tenemos entre estos niveles tróficos un primer nivel, productores, los que producen el alimento, que son las plantas. Las plantas son productoras. Tenemos los consumidores. Los consumidores, ejemplo, herbívoros y carnívoros. ¿Ya? Los herbívoros y los carnívoros están dentro de los consumidores. Herbívoros, hay animales que se alimentan de vegetales y solo de vegetales. Como son, vamos a hablar en un lenguaje más directo, más sencillo, ¿no? El ganado, puede ser el ganado vacuno, ovino, caprino, ¿no? Se alimentan de hierbas, de vegetales. Tenemos también aves granívoras, es decir, se alimentan de granos, también de hierbas, o folívoras, que se alimentan de hojas. Y tenemos a los carnívoros, los que se alimentan de carne, los predadores, los cazadores. Ahí tenemos a los lobos, a los felinos, a las aves rapaces como el águila, el halcón, que se alimentan fundamentalmente de carne. Bien. Y tenemos los descomponedores. Ya, estos se comen a todos. Un león, el león no tiene depredador en la tierra, ni el tigre. Son superdepredadores. Sin embargo, hay animales que se comen al león y hay animales que se comen al tigre. ¿Y cuáles son? Son muy pequeñitos. Son las bacterias y los gusanos. Esos son los descomponedores. ¿Ya? Ayudan mucho a la descomposición de los cuerpos. Y esto permite que al final
no nos contaminemos, son un componente ecológico muy eficaz. Entonces, estos son los niveles tróficos. En síntesis, podemos decir que los ecosistemas son la interacción de factores vivos y no vivos, entre factores bióticos y abióticos. ¿Ya? Bióticos que tienen vida y no bióticos que no tienen vida. Estos ecosistemas son autosostenibles, se sostienen por sí mismos y se regulan también por sí mismos. ¿Qué quiere decir regulan? Que sus interacciones, sus relaciones están reguladas por este mismo ecosistema. No interviene ningún factor externo para que sean sostenibles y autorregulables. Bien, entonces tenemos también que incluyen niveles tróficos de productores que producen su alimento, consumidores que consumen lo que hay y descomponedores se encargan de acabar con todo aquello que ya tuvo su periodo de vida. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nosotros qué es o qué son los ecosistemas. ¿Ya? Un concepto claro de lo que son ecosistemas. Ya los vimos, ya sabemos que son ecosistemas, es esa interacción entre los elementos vivos y no vivos de la naturaleza en un determinado espacio. Esa interacción entre elementos vivos y no vivos en un determinado espacio geográfico se le llama ecosistema. ¿Ya? Bien. A los ecosistemas también se les conoce como biomas, ¿ya? Por si acaso, se les conoce como biomas. Bien, vamos a ver otros aspectos más referidos al tema de ecosistemas y vamos a ver cuáles son estos biomas o ecosistemas y vamos a ver los biomas terrestres, ¿ya? Vamos a ver los biomas terrestres. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a ver cuáles son estos biomas terrestres. Muy bien. Entonces allí tenemos. Bien. Muy bien. A ver, entonces vamos a ver estos ecosistemas o biomas terrestres. Bien, los biomas terrestres son ecosistemas terrestres, ¿ya? Cuando les hablen de biomas, les están hablando de ecosistemas terrestres. Se distinguen por el tipo de vegetación. Los principales biomas ubicados en todo el mundo se distinguen por su temperatura y precipitaciones. Vamos a hablarlo en peruano, vamos a hablarlo en un lenguaje que ustedes puedan entender mejor. Dice, los biomas terrestres son ecosistemas terrestres, es lo mismo, bioma y ecosistema. Se distinguen por el tipo de vegetación, es decir, el tipo de plantas que estos ecosistemas tienen. Los principales biomas o ecosistemas ubicados en todo el mundo se distinguen, es decir, se diferencian y se caracterizan a la vez sus temperaturas y precipitaciones. Por su temperatura nos remitimos al clima y precipitaciones, es decir, lluvias. ¿Ya? Bien, es decir, no solo se caracterizan por la vegetación que tienen, sino también por el tipo de clima. ¿Ya? Se distinguen por el tipo de clima. Bien, entonces vamos a ver la otra parte en la que es necesario agrandar un poco esto. ¿Ya? A ver. Vamos acá. Muy bien. Vamos a arreglar esto.
Muy bien. Entonces, ahora sí. Muy bien, vamos. Muy bien, entonces vamos a agrandarlo. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son estos biomas terrestres. ¿Ya? A ver, estos biomas terrestres son los siguientes. Aquí tenemos el desierto. ¿Ya? Que son regiones con menos de 200 milímetros de lluvia anual. ¿Ya? Con menos de 200, a ver, son regiones con menos de 200 metros de lluvia anual. ¿Ya? A ver, en suma, a ver, no había que cuantificar cuántas gotas caen, ¿no? Pero podemos decir que son zonas con escasas precipitaciones. ¿Ya? Tienen en un estándar menos de 200 ¿ya? milímetros de lluvia anual. ¿Ya? Bien. Es decir, tienen escasas precipitaciones. Desierto cálido. ¿Ya? Desierto cálido. Bien. Y hay también de desierto frío. Una de las cosas que caracteriza al desierto es justamente tener escasas precipitaciones, muy pocas lluvias, poquísima lluvia. Bien, entonces decimos que son, a ver, 200, ya, 200 mm de lluvia anual. Otro también que tenemos ahí es la tundra. Vamos a ver de qué se trata la tundra. Bien, entonces ahí tenemos, puede ser desierto cálido como puede ser desierto frío. Algo que caracteriza al desierto es no tener una, digámosle, un componente que pueda regular el clima. En los desiertos puede hacer mucho calor en el día y mucho frío en la noche. ¿Ya? Entonces, bien, significa, a ver, vamos con lo de desierto, significa milímetros. Cada milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua. O sea, si llueve unos 200 litros de agua, menos de 200 litros de agua en un año, entonces estamos en una zona desértica. ¿Ya? Bien. Ahora sí, vamos a ver que hay desiertos cálidos y desiertos fríos, dependiendo sobre todo de qué distancia tienen del ecuador terrestre. Bien, hay también biomas terrestres como la tundra, la taiga, el bosque templado, es decir, el bosque de clima templado, un bosque no tan cálido ni tampoco frío. El bosque mediterráneo, que es el bosque que está alejado del mar. Las praderas, que tienen una vegetación gramínea y de arbusto muy extensa en planicies como las praderas, las estepas, que son áridas, es decir, grandes extensiones de tierra con poca vegetación y clima seco, y las sabanas, que tienen por lo general gran vegetación, pero en arbustos, ¿ya? Y tienen periodos de lluvia muy intensos y estaciones secas. Lo contrario a los desiertos son las selvas, y acá tenemos la selva. Por ejemplo, ahí tenemos la selva amazónica.
la que está en el Perú, la selva amazónica. Le caracteriza, bueno, está la selva amazónica y también hay otros bosques tropicales. La selva o bosques tropicales tiene un suelo débil porque los rayos solares llegan poco a estos suelos. Sí tienen precipitaciones abundantes. Lo contrario es cierto que casi no llueve. En la selva es muy difícil que no llueva. ¿Por qué el suelo es débil? Los nutrientes se encuentran en los seres vivos y no en el suelo. Porque no se completa esa, vamos a decir así, no se completa esa simbiosis entre suelos y organismos que están debajo del suelo al no llegar muchas veces los rayos solares, son tapados por la densa vegetación, sobre todo vegetación de gran tamaño, árboles. Entonces, en suma, tenemos los biomas terrestres son ecosistemas terrestres, se distinguen por el tipo de vegetación y fundamentalmente se distinguen por el tipo de clima. Los desiertos con escasa vegetación, unos son cálidos, otros son fríos, todo de acuerdo a la línea del ecuador terrestre. El que está más lejos de la línea del ecuador terrestre y más cerca a los polos va a tener un desierto frío. Y aquellos que estén cerca, estén en los trópicos o cerca a los trópicos, cerca a... Por lo general los desiertos no están en los trópicos, sí están cerca a los trópicos, pero no en los mismos trópicos. Están cerca a la línea ecuatorial, son más cálidos. Bien, otros ecosistemas, los de tundra, los de taiga. El de tundra es el que está en las zonas debajo de los polos. Ya les he explicado varias veces que el planeta terrestre, es decir, el planeta Tierra es esférico. En plena panza o en medio lo atraviesa una línea imaginaria conocida como el ecuador terrestre y a su ladito están los trópicos. Es la zona donde más cae el sol. Los rayos solares llegan más a las zonas tropicales que están justamente en medio del globo terráqueo. Bien. Pero las zonas que están en los extremos del planeta, de norte a sur, son los polos. También los conocen. Cerca a los polos tenemos la tundra. ¿Ya? Los climas de tundra. ¿Ya? Los climas de tundra, que son climas fríos y muy cerca a los polos. Por lo general son, vamos a decir, áridos por lo general, y la vegetación que se concentra en la tundra, por lo general son arbustos y gramíneas, pero que no aparecen muy seguido. La taiga tiene un poco más de vegetación y está más alejada del polo. Por lo general, taiga son climas continentales, es decir, zonas alejadas o retiradas del mar, debajo de la tundra, ya hacia el norte, debajo de la tundra. El bosque templado. Ya estamos hablando de bosques, de zonas boscosas muy arbóreas, de árboles y árboles grandes. El bosque templado es aquel bosque que no tiene, vamos a decir así, ni tanto frío ni tanto calor. Templado se le llama así, al clima que no es ni frío ni cálido. Es un clima equilibrado. Los climas templados, el bosque templado, podemos encontrarlo en Norteamérica y en algunas otras zonas del mundo, los bosques templados. El bosque mediterráneo es el bosque que está retirado del mar, y tenemos las praderas, las estepas y las sabanas. De preferencia podemos encontrar las estepas, por ejemplo, del Cáucaso, en Rusia, y también en las zonas de los Andes, en Sudamérica también hay estepas, ¿no? Como también hay estepas en Norteamérica. Las praderas más hay en Norteamérica, y las praderas también tienen vegetación, más que las estepas. Y las sabanas son zonas de vegetación y bastante biodiversidad. Tenemos la gran sabana africana, donde encontramos mucha biodiversidad y los animales silvestres más grandes, sobre todo mamíferos y también aves corredoras,
como el avestruz, los elefantes, los rinocerontes, aves corredoras como el avestruz, pero también en estas sabanas hay otros animales. Sabanas se pueden encontrar en ciertas zonas de Australia, en África es donde hay más sabanas, y sabanas de palmeras, por ejemplo, uno las encuentra en el Chaco. Eso está entre Paraguay y Argentina. ¿Ya? Bien. Luego tenemos la selva, ¿ya? Que es lo opuesto a los desiertos. Selva amazónica, con suelo débil y abundantes lluvias. ¿Ya? Bien, muy bien. Los nutrientes no se encuentran en el suelo. En realidad, lo más valioso de las selvas no se encuentra en el suelo, sino en las mismas plantas. ¿Ya? Son plantas que se han adaptado más a la humedad que al mismo suelo. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahí dejamos de compartir para ver algún otro gráfico. Bien, ahora sí estamos viendo qué es los ecosistemas y los vamos entendiendo mejor. Primero definiéndolos y luego viendo cuáles son. ¿Ya? ¿Cuáles son? Bien, de ahí voy a dejar un trabajo, una suerte de cuestionario en el cual ustedes tienen que desarrollar qué es la taiga, qué es la tundra, qué es el desierto, etcétera, etcétera. Pero con conceptos breves, nada más, breves. Bien. Pasamos entonces por si acaso el trabajo ustedes lo dejan, lo archivan junto con las demás actividades. Luego, bueno, conforme pase el tiempo me lo van presentando hasta final de bimestre, ¿ya? Por si acaso. Bien, entonces vamos a ver otro gráfico que me interesa mucho que lo conozcan. ¿Ya? Me interesa mucho que lo conozcan. Es que son los biomas, ya lo hemos visto, pero sobre todo vamos a ubicarnos en un mapa. ¿Ya? Muy bien. Bien, vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Hasta un poco lento. A ver, bien, hay que esperar un poco. Ya, aún no se ve, ¿verdad? ¿O sí se está viendo? A ver, justamente un mapa. ¿Ya? Ahí podemos ver un mapa. ¿Ya? Bien, entonces ahí podemos ver un mapa. Vamos simplemente agrandándolo un poco. Y dice, primero, antes de agrandar, dice, los biomas o zonas bioclimáticas son unas divisiones apropiadas para organizar el mundo natural debido a que los organismos que viven en ellos poseen zonas comunes de adaptación o adaptaciones, dice acá, ¿no? Entonces, repito, esa lectura, los biomas, zonas bioclimáticas son unas divisiones apropiadas para organizar el mundo natural debido a que los organismos que viven en ellos poseen zonas comunes o adaptaciones, particularmente al clima de cada una de las zonas y a los tipos característicos de vegetación que se desarrollan en ellos. ¿Qué quiere decir biomas o ecosistemas? Son divisiones apropiadas en las que se organiza el mundo natural, donde hay organismos que viven
y estos a su vez viven en zonas comunes y a la vez se han adaptado a los mismos. Es decir, hay animales que se han adaptado al desierto, hay plantas que se han adaptado a zonas donde hay pocas precipitaciones, como también hay plantas que se han adaptado a lugares donde hay muchísima lluvia. Igual con los animales. Bien, entonces, ahí tenemos en ese sentido cómo es que se organizan los ecosistemas. Bien. Vamos entonces y vamos a agrandar este mapa. Bien. De amarillo dice bosques templados. ¿Dónde encontramos los bosques templados? Los bosques templados los encontramos en Norteamérica, en la parte central de Norteamérica. Ahí lo estoy señalando. Esta parte de amarillo justamente da con la parte central de Estados Unidos y se va extendiendo hacia México. ¿Sí? ¿Se ve? A ver. Sí, profe. Muy bien. Ahí está, se va hacia México, ¿no? Estados Unidos, desde la frontera con Canadá, se va hacia México. Por el centro de Estados Unidos, ese es un bosque, ¿ya? O podemos decir praderas templadas, ¿ya? Son praderas. Bien, entonces, vamos a agrandar un poco más y dice acá, praderas templadas. ¿Ya? También podemos decir bosques templados a las praderas templadas. ¿Ya? Las praderas templadas o bosques templados están por acá. ¿Ya? También están en Argentina. Y se extienden hasta la zona de México, ¿no? De Estados Unidos, frontera con Canadá, hasta la frontera con México. Bien. Y también acá tenemos en Argentina los bosques templados. También los tenemos en Australia y los tenemos en el Asia, donde, aquí está, podemos hablar de la meseta iraní, ¿ya? De Rusia. Hacia el sur de Rusia, no es Rusia mismo, pero sí podemos hablar de la meseta iraní y las zonas que están al sur de Rusia. Bien, desiertos. Ustedes ven acá y lo estoy acentuando, ¿verdad? Esas son zonas de desiertos, ¿ya? Zonas de desierto. Las encontramos en Norteamérica, hacia el este de Estados Unidos. Las encontramos hacia el Perú, ¿ya? Junto con una zona que se llama Chaparral, ¿ya? En todo lo que es el Perú hasta el centro de Chile. ¿Ya? Ahí están los desiertos y las praderas templadas. Bien. El clima de tundra, aquí lo vamos a ver en celeste, ya les dije, es el clima más riguroso, más frío, y lo encontramos en esta parte, al norte de Canadá, ¿ya? Al norte de Rusia, ¿ya? Bien, al norte de Rusia, al norte de Canadá y también en la costa groenlandesa. De Chile. ¿Ya? No, también Chile, claro, al sur de Chile también encontramos la tundra. ¿Por qué? Porque es la zona más cercana a la Antártida, es una zona muy fría y árida también. Bien, vemos también los del bosque litoral, ¿ya? Es decir, aquel bosque con acceso al mar, y lo encontramos en Canadá, ¿ya? Son bosque boreal, no bosque litoral, es bosque boreal, bosque del norte, boreal es norte, ¿ya? Y el bosque boreal, ¿ya? Está en la taiga, el bosque boreal está en la taiga. Acá ustedes ven, ¿ya? En Canadá también, el bosque boreal o del norte. Canadá es un país que exporta madera,
¿ya? Y es este bosque que justamente está atravesando el territorio canadiense, ¿ya? Atravesando el territorio canadiense. Canadá es el segundo país más extenso del mundo. Hacia las praderas templadas también se encuentran al sur de Canadá, ¿ya? Pero lo que ustedes ven en rojo son el bosque boreal, ¿ya? Y luego también encontramos los bosques templados, ¿ya? No hay que confundir los bosques templados con las praderas templadas, ¿ya? Las praderas sí tienen vegetación, pero no como el bosque, ¿ya? Las praderas predomina las zonas gramíneas y de arbustos, mientras que en el bosque predominan arbustos y también árboles grandes, sobre todo árboles grandes. Y acá tenemos los bosques templados que están entre Canadá, hacia el sur este de Canadá, y la costa este estadounidense. ¿Ya? Ahí está, yo las estoy marcando, ¿ya? La costa este de Estados Unidos. Bien. Pero también, y algunos también me señalan, profesor, por aquí, por Europa también, en efecto, que va desde el norte de Francia, Reino Unido, ahí está Inglaterra, la nación, vamos a decir, emblemática del Reino Unido, Escandinavia, es decir, Suecia, Noruega, y se va a extender hasta Rusia. ¿Ya? Esos son los bosques templados. Bien, mucho recurso maderable hay del mundo hasta acá, en esa zona. ¿Ya? Pero son bosques que han sido muy depredados también, es decir, muy explotados, sobreexplotados. Bien. Debajo tenemos la sabana tropical, que es este rosadito bastante moderado. Y acá tenemos, como les dije, la sabana africana, donde encuentran las jirafas, los elefantes, los rinocerontes, los hipopótamos, todos los grandes animales que tiene el África. África tiene si no, la más extensa zona de sabana. Algo tiene Australia, ¿ya? Como también Australia tiene un inmenso desierto en medio. Bien. Y también sabanas tiene Madagascar, que es un país de muchísima biodiversidad. Tanto así que le han dedicado una película para niños. Pero también, y ya les dije, esta es la región chaqueña, que se extiende entre Argentina y Paraguay, ¿ya? Y se va hasta el Brasil, ¿ya? Pueden ver acá. Esta es una zona de sal. Bien. Ahí tenemos las sabanas tropicales. La sudamericana, en segundo lugar, en primer lugar, África, la más extensa, y algo tiene Australia. Vamos a la siguiente, que son los bosques tropicales, que están de verde, ¿ya? Están de verde los bosques tropicales. Muy extensa también es esta zona, este bioma, tiene mucha extensión territorial. ¿Dónde encontramos los bosques tropicales? Acá tenemos, por ejemplo, Cuba. Colombia, Venezuela. Claro. Bueno, Venezuela algo, pero comúnmente encontramos sí una sabana tropical, de verdad, en Venezuela. En efecto, ahí está el llano, ¿ya? El llano venezolano, bueno, el llano colombiano y el llano venezolano, ¿ya? Bien, es la sabana tropical, aunque Venezuela también tiene otros pequeños ecosistemas. Acá también encontramos zonas como estepas, que es en la parte andina. Bien. Pero vamos, como les dije
los bosques tropicales. Por si acaso, Venezuela es esta parte. Dejemos a Venezuela y me escuchan a mí. Cuba, República Dominicana y varias islas del Caribe, como también Salvador. esta península conocida como Florida o Florida, donde está Miami. Bien. Ahí hay bosque tropical. También en la zona de Centroamérica. ¿Ya? En la zona de Centroamérica. Acá pueden ver en Centroamérica. ¿Ya? Toda Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, el sur de México, son selvas tropicales. Las selvas tropicales, o también se le conoce como bosque tropical del Pacífico. Ya, el bosque tropical del Pacífico se extiende desde el sur de México hasta el norte peruano, es decir, ni muy al norte, digamos, hasta Ecuador, e incluso llega, llega a Tumbes, ya, el bosque tropical del Pacífico. Bien, llega a Tumbes y parte de Piura. El bosque tropical amazónico, ya que es el más extenso. El bosque tropical amazónico. ¿Ya? Este es el bosque tropical amazónico. ¿Bien? ¿Dónde está el bosque tropical amazónico? En Sudamérica. ¿Ya? Territorios del Perú, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador. No, Ecuador está del Pacífico. Hablamos del bosque amazónico. Parte de Ecuador, Río de Janeiro. Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, ¿ya? Es toda esta zona. También encontramos el bosque tropical atlántico. El bosque tropical atlántico está en el Caribe y también en la costa o en el litoral brasileño, ¿ya? También encontramos en la parte occidental del África, ¿ya? Bosque tropical en la parte occidental del África. Bien, lo encontramos en la India y también parte de China y otros países del Asia-Pacífico, el bosque tropical, ¿ya? Muy bien, esto de verde es el bosque tropical. Luego tenemos la estepa. A ver. Bien. Luego vamos con las estepas. Las zonas esteparias, ahí encontramos en Norteamérica una. Ya, las estepas. Ahí tenemos una estepa por Norteamérica entre Estados Unidos y Canadá. La zona andina, ya, de la cordillera de los Andes es una gran estepa, ya, que abarca Bolivia, parte de Argentina y va hasta el Perú y Ecuador. También nos encontramos acá, son zonas cordilleranas, acá están los Himalayas, acá están los Andes, por acá va cerca las zonas del Yukon, acá está el Kilimanjaro en el África, en fin. Como ustedes pueden ver, este mapa nos habla de los distintos biomas y esto nos va a poder ubicar. ¿Por qué? Porque a algunos les digo, ¿dónde están los climas polares? Se van por acá, por el Ecuador terrestre. Y no es así. Les digo, el desierto del Sahara en el África y lo comienzan a buscar por Australia. No, no, no. Lo que ven acá hay famosos desiertos. El más grande, el más extenso, el del Sahara, en el África, el norte de África, y lo estoy señalando. ¿Ya? Está el Sahara, está el de Nubia, por Egipto, ¿ya? El Sahara. Tenemos el desierto de Gobi, que está por acá, en la India, ¿no? Y de la India, miren, ya llega un bosque tropical. Y acá vemos una zona altitudinal, esteparia, que da origen a un bosque tropical. ¿Por qué? Porque las alturas concentran hielos, ¿ya? Eso por citarlo, ¿no? Grandes nevados. Bien.
Acá dice en lo verde, perdón, en la zona azul, nos habla de zonas cordilleranas, ¿no? Con climas más fríos, porque son climas de altura, ¿no? Zonas de altura. Por acá están los Himalayas, por acá están los Andes, acá está el Yukon. Son zonas frías y sobre todo con una cierta variabilidad climática. ¿Ya? Acá está el Kilimanjaro, por ejemplo, ¿no? En el África. Les decía, ahí ustedes tienen, por ejemplo, el desierto del Sahara, el desierto de Nubia, muy grandes, el desierto árabe, ¿no? En la península arábiga. Ahí tenemos el desierto de Arabia, en el Medio Oriente, el desierto de Gobi, por acá, en la China, el desierto de Gobi. Bien. Y así por el estilo, ¿ya? Hay climas polares, bueno, los climas polares están ya más arriba. Bien. Y así por el estilo, ¿ya? Ustedes van a ver muy diferentes formas de climas de acuerdo a este mapa. El desierto australiano, que es también muy árido. Y acá vamos a ver el desierto de Atacama, ya en esta parte que está de anaranjado, ¿no? El desierto de Atacama, el más seco del mundo, ese se encuentra en Chile, ¿ya? Bueno, muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Ya les voy a mandar el resumen. Así es que, por lo que me respecta, nos vemos hasta la próxima semana.